Hola a todos. En esta clase veremos estos temas y responderemos a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el contexto de surgimiento de la atención primaria de la salud? ¿Cuándo ocurrió? ¿Se trata de un nivel de atención? ¿O es de una filosofía? ¿O se trata de una estrategia? ¿O es una forma de atención barata para los pobres? Pasada la segunda mitad del siglo XX, el modelo hospitalocéntrico de la atención ya daba señales de insuficiencia. Un modelo en el que la atención se hace en base a la recepción pasiva de una demanda de atención por parte de instituciones altamente centralizadas y ubicadas en localidades cabecera de las poblaciones. A su vez, la evidencia que la atención hospitalaria era una fuente del constante incremento de los gastos en salud era algo ya insoslayable, por lo que era necesario entregar una atención rápida y de bajo costo. No solo en cuanto al tipo de profesional, que no se requería que fuera altamente especializado, sino una atención que no requería en el primer momento de alto uso de aparatología. Otra cuestión a resolver era la accesibilidad geográfica, ya que los hospitales se encontraban, y se siguen encontrando en las zonas cabeceras, lo que es dificultoso para quienes viven en lugares alejados. Pasada la segunda mitad del siglo XX, el modelo hospitalocéntrico de la atención ya daba señales de insuficiencia. Un modelo en el que la atención se hace en base a la recepción pasiva de una demanda de atención por parte de instituciones altamente centralizadas y ubicadas en localidades cabecera de las poblaciones. A su vez, la evidencia que la atención hospitalaria era una fuente del constante incremento de los gastos en salud era algo ya insoslayable, por lo que era necesario entregar una atención rápida y de bajo costo. No solo en cuanto al tipo de profesional, que no se requería que fuera altamente especializado, sino una atención que no requería en el primer momento de alto uso de aparatología. Otra cuestión a resolver era la accesibilidad geográfica, ya que los hospitales se encontraban, y se siguen encontrando en las zonas cabeceras, lo que es dificultoso para quienes viven en lugares alejados. Plantear estas cosas en este momento del siglo XXI, resultan obviedades, pero para antes de los años 70, en la década del 60 no lo eran tanto en la Argentina, como en todo el mundo. Se empezó a evidenciar que este modelo de red hospitalaria no servía para mejorar la salud de la población en general. Hasta ese momento existía la red hospitalaria y una red de médicos rurales, pero esas dos redes no tenían comunicación entre sí, no existía un sistema de referencia y contrarreferencia entre ellos. Estaban abocadas a resolver problemas puntuales de salud de los pacientes que atendían. No estaban enfocados en acciones respecto de la salud de esas poblaciones. En estas imágenes podemos ver las características de este modelo hospitalocéntrico. Por sus propias características está centrado en los aspectos curativos de la enfermedad o situación o accidente con la que llega el paciente y su recuperación. Ya para mediados de la década del 70 los organismos internacionales relacionados con la salud pública y los organismos de financiamiento internacional hacían notar que la relación salud-enfermedad y atención en relación al desarrollo de los países debía ser enfocada no en tanto términos de pacientes a curar sino respecto de qué cosas hacer para cuidar la salud de las poblaciones o las comunidades a las que esas personas pertenecen. En 1978, en base a esta perspectiva de salud en las comunidades, en una conferencia que se hizo en Kazajistán, en ese momento bajo la Unión Soviética, se firma un pacto entre naciones donde se insta al compromiso de concretar una salud para todos para el año 2000. Está firmado tanto por la Unión Soviética como por el gobierno argentino de la época que, recordemos, no era un gobierno democrático. Esa declaración bajo el lema, Salud para Todos en el año 2000, plantea generar un cambio de 180 grados respecto de lo que se consideraba que era la atención médica, mejor dicho, la atención de la salud en cuanto a la equidad y la accesibilidad para todos sin restricciones por ingreso o de tipo económicas. ¿Qué significó esa conferencia? Fue muy importante porque reunió a representantes de 134 países y de 67 organismos internacionales que estuvieron de acuerdo con esta idea. Una nueva idea de entender que la atención de la salud debería ser integral, comprensiva, simple y accesible. Comprensiva significa que abarca múltiples instancias y dimensiones de lo que implica la atención individual y comunitaria. Resulta importante remarcar la cantidad de países y organismos internacionales presentes, porque recordemos que se trata de la impronta de la política internacional de los países y de los organismos internacionales previo a los años 80. Esto es, previo a la crisis del petróleo y la entrada en crisis del estado de bienestar. A fines de los años 70,
marcado por la emergencia del neoliberalismo en lo económico, los organismos internacionales cambiaron la forma y la estrategia para subvencionar programas de asistencia especialmente a países subdesarrollados. Con el diario del lunes, se podría decir estas metas eran setentistas, o utópicas, pero era definitivamente otra época. Empezaron a replantearse, o mejor dicho girar sus acciones hacia intervenciones mucho más focalizadas y restrictivas, más puntuales ante la falta de financiamiento o mejor dicho, se dejó de financiar líneas de acción. Como definición política, lo que marca es la centralidad del concepto de equidad. A esa definición política también le acompaña una definición técnica, que es plantear que también debe haber un sistema de atención previo al hospitalario. Ya que resultaba insuficiente, no solamente por el enfoque curativo, recordando lo que vimos del modelo biomédico, sino también que se trata de un sistema de atención que espera a los usuarios acudan a él, no los a buscar. En esta definición se remarca la cuestión de costos, indicando a un costo que el país y la comunidad puedan afrontarlo. Pero también una definición de atención no centrada en el individuo sino en las comunidades en las que éste está inserto. Este tipo de definición está hecha justamente para la acción, esto es una definición de política pública. Aquí las nociones de accesibilidad y cercanía son las centrales. En cuanto plantea que para que sea efectivo el derecho a la atención, debe cumplir con esas características. Pero también ser la puerta de entrada al sistema de atención. Puerta de entrada y no una barrera que dificulte la entrada. En tanto puerta de entrada es el inicio de un recorrido por lo que se conoce como los 3 niveles de atención, primario, secundario, y terciario que a su vez derivan en los niveles de complejidad de la red de atención sanitaria. En esta página se sintetizan las características de la APS como filosofía. Debe ser integral, para todos, esto es sin restricciones y a costos accesibles. Lo que no quiere decir que sea gratis pero que sea de calidad, con la aplicación de tecnología y respetando el principio de equidad entre grupos vulnerables y no vulnerables y zonas geográficas. En estas definiciones se evidencia que la atención primaria de la salud no es solo una cuestión curativa sino organizativa que involucra a otros profesionales que no son sanitarios. Más allá de los médicos o de quienes ejercen la atención tienen también su participación dado que implica la ejecución de actividades que no son directamente relacionadas con la curación o atención del individuo o del paciente, por lo que esto le agrega complejidad al nivel de atención. Este gráfico sintetiza lo que representa la atención primaria de la salud como una visión integral que lo detallaremos en la siguiente página. Estas son las distintas dimensiones o forma de entender la atención primaria de la salud, basados en una filosofía donde la salud es un derecho y no un bien que se compra en el mercado. Porque por más que uno compre una tonelada de analgésicos no significa que vaya a tener menos enfermedad o vaya a estar más sano. Entendida como un conjunto de actividades se refiere a la estrategia puesta en funcionamiento en tanto actividades para realizar en relación a la comunidad para fomentar y educar sobre su salud. Esto es para producir factores positivos respecto a la salud de ellos. Otra de las dimensiones es atención primaria como nivel de atención, esto es como nivel dentro de la lógica o sistema de atención sanitaria preventiva y curativa. Primero en tanto estrategia. Esto es, como política de atención de la salud. Entonces como estrategia se articula la accesibilidad, la calidad, cobertura para toda la población, y una calidad costo-beneficio aceptable. Las características de esta atención primaria comprensiva son las siguientes. Implican una complejidad de la atención o mejor dicho de un nivel de complejidad que no es el básico sino que incluye múltiples disciplinas asistenciales y no asistenciales. Pero pensadas para la resolución rápida de problemas de salud y para que esas personas no terminen transformándose en pacientes del sistema hospitalario. La integralidad tiene que ver con estar basado en un modelo de atención donde la salud es entendida desde lo bio, psico y social, y no meramente como la ausencia de la enfermedad. Desde ese punto de vista se organizan distintas dimensiones o tipos de acciones. Así la atención primaria comprensiva representa el primer punto de contacto de la persona con el sistema de atención sanitaria donde se le ofrece o se le otorga una atención en múltiples disciplinas. Esto quiere decir que no tiene que ir al hospital para encontrar, o mejor dicho para hacerse alguna práctica generalista. También se refiere a una atención que implique un seguimiento a lo largo del tiempo,
y que también sea una atención coordinada en la que pueda por razones específicas acudir al nivel hospitalario, pero seguir en contacto frecuente, volviendo al nivel de centro de atención primaria. Esta visión de la atención primaria de la salud representa un punto de vista de centrar la atención, en otro punto de gravitación que no sea el hospital. Motiva esto la evidencia que la mayor cantidad de situaciones cotidianas relacionadas con enfermedad no son de tipo crítico y estas deberían ser tratadas en los consultorios de centro de salud y no en los consultorios externos de hospitales. Esta visión no solo implica un desafío estratégico e ideológico sino respecto a discusión por los recursos, especialmente los recursos del Estado. En tanto filosofía, la atención primaria implica la efectivización del derecho a la salud pero, no pensando en el individuo enfermo sino en las comunidades, entendiéndolas como actores de responsables y participantes de su propia salud. No solo respecto de lo curativo sino de lo que tiene que ver con lo saludable de su entorno o hábitat. Como nivel de asistencia, esto quiere decir un núcleo de actividades esenciales a cumplirse, con características o criterios que deben también ser cumplidos. En esta dimensión son fácilmente distinguibles las actividades que se conocen como específicamente de atención primaria, esto es básicamente las de la medicina preventiva. Las barreras, esto se refiere a las imposibilidades o a las dificultades de poder cumplir con lo mencionado en estas páginas últimas de manera completa. La atención primaria vista de manera comprensiva, esto es integral, tiene un componente político podría decirse de autodeterminación de las comunidades, o de que las mismas comunidades y personas sean responsables y actores de su propia salud. Pensemos que esto fue planteado en la década de los 70 en los que muchos países el gobierno era ejercido por dictaduras militares. Resultaba difícil para la época que este argumento permeara, porque ejercer este derecho implica una participación política aunque no partidaria, pero de defensa de los derechos propios, lo cual no era bien visto ni aceptado en esa época, actitud cercana a la subversión. Tanto por estas razones de la década como las nuevas directivas de los organismos internacionales de financiar aspectos puntuales y desafectar el componente de fomentar la responsabilidad o la participación de los derechos políticos, hizo que esta visión comprensiva, o mejor dicho integral, fuera recortada donde cada país o actor elegía las dimensiones que más estaba en sintonía con ella, pero también esto se debía a la debilidad, o mejor dicho la ambigüedad del lenguaje utilizado en la declaración. Recordemos que reunió a una gran cantidad de países, algunos países democráticos, otros dictaduras. Por lo cual y lo que pasa en este tipo de convenciones internacionales, muchas de las frases que se usan dan lugar a múltiples interpretaciones, entonces cada actor interpretó a su gusto la declaración. Entonces lo que nos queda es la IP selectiva. Esto quiere decir lo que realmente se implementó o se aceptó de esa comprensiva fue limitado. Esto es como un nivel de atención puerta de entrada al sistema, dejando de lado el componente relacionado con el desarrollo y la autodeterminación, enfocándose en la cuestión de la gestión y de la interconexión con el resto de los niveles planteando una atención básica. Pero no para toda la población sino los más carenciados. También se puede argumentar que la atención primaria comprensiva era muy ambiciosa. En sus propósitos de salud para todos en el año 2000, a 20 años, es decir en el año 1978 podría desde la óptica actual pecar de ingenuidad. Debido a dificultades tales como las barreras geográficas en el acceso era algo que requería una conformación de una red de centros de atención y o postas sanitarias que no era fácil de concretar en esa época. Pero también la forma en que los profesionales de la salud estaban seteados o formateados para la época. No solo los centros de atención de salud que conocemos en este momento como CAP son fruto de la atención primaria selectiva sino también la forma o la manera de abordar los problemas de salud de las poblaciones. En algunas de las acciones realizadas en los países más pobres se planteaba que los destinatarios se hicieran cargo de parte del gasto de la implementación de esas mejoras, lo que resultó en el empobrecimiento de los mismos. Por ejemplo en África, en vez de entregar medicación gratuita a personas en situación de pobreza e indigencia, estas personas tenían que hacerse cargo pagar parte del costo del medicamento. Como estas personas estaban impedidas de hacerlo porque estaban enfermos, sus familiares debían pagar el medicamento y al tener que trabajar para conseguir dinero para el mismo.
Eso le complicaba solventar los otros gastos para vivir, lo que implicaba que la familia entera tuviera que trabajar para pagar los gastos hospitalarios, hacer guardias para cuidar al familiar, lo que resultaba en bancarrota y familias en la calle. Haciendo clic en el hipertexto del enlace sobre Bangladesh podrán ver cómo a veces el hecho de gastar menos o invertir lo menos posible, a la larga produce que se gaste más en recuperar a las personas de la enfermedad. Más allá de las controversias y de lo que se pudo y no se pudo, estas son las ideas fuerzas que quedaron a partir de la Convención de Alma-Ata. Se reconceptualiza la salud como no meramente lo curativo, sino lo biopsico y social, y la importancia de fortalecer la salud de la comunidad o la salud de las personas para prevenir y no tener que atender enfermedades después. Que la salud es una responsabilidad colectiva y de grupos sociales, como por ejemplo las asociaciones de enfermos de algún tipo de enfermedad crónica como las esclerosis, diabetes y otros tipos de grupos de autoayuda. Pero también el cambio de un paradigma centrado en la atención de la salud pensando en lo curativo a un paradigma de cuidado de la salud. ¿Cuál sería el legado de Alma-Ata? La importancia creciente de la promoción de la salud como rama de la salud pública ya establecida. El reconocimiento de los determinantes del campo de la salud como factores de producción de salud a nivel colectivo. Que no solamente la salud se debe a cuestiones de índole biológico, sino que hay otros factores en juego, que la salud es un derecho y un bien meritorio. Por lo tanto, los estados deben hacerse cargo de la misma. No se refiere específicamente a la atención de la misma, ya que la atención es distinta en todos los países en cuanto a su financiamiento y provisión. El otro punto y por último es la necesidad de que los sistemas de salud estén centrados en la atención primaria, esto es, que el eje central sea el centro de salud o mejor dicho el pivot sea el sistema de atención primaria que es el enlace entre la comunidad y los otros niveles de atención.